Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por seguir un día más con nosotros. Bueno, después del super día de ayer, por lo menos lo estuvimos comentando, a nosotros nos encantó ayer toda la discusión y también muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación y a MSD por el patrocinio, naturalmente. Pues hoy pasamos a un día un poco distinto, aunque a quien se le haya quedado todavía preguntas de ayer o que las quiera hacer porque todavía le surgió, pues las puede seguir haciendo hoy. Todo eso estuvimos ayer. Si todavía nos surge algo de linkage, OMS, lo que sea, cualquier cosa del tema de ayer que haya seguido hasta hoy, pues no tiene por qué haber quedado cerrado. Si queréis todavía preguntar alguna cosa, lo podéis hacer. Y hoy pasamos a un día un poquito más, no sé qué decir, microbiológico, infeccioso, clínico, ¿eh? Es decir, hoy vamos a hablar un poquito más de... se nos quedó ayer en el tintero algo de la psicología de los pacientes y tal. Bueno, igual lo sacamos luego el tema. Bueno, pero hoy a priori vamos a hablar de bacterias un poquito más y de pacientes y de antibióticos. Y entonces pues empieza Rafa hablando de estudios de vigilancia epidemiológica de la resistencia, de la lacemia al resistoma. Luego hablo yo, luego tenemos un coffee break como ayer y luego tenemos dos superponencias también de Jordi y de Jesús. Así que nada. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Vamos a empezar. Yo creo que, es decir, la introducción realmente del tema mío la hicieron ayer, pues tanto Pilar como el resto de los ponentes, ¿no? Laura también lo manifestó, nuestro ponente de la OMS también, donde destacaban lo que era la importancia de los estudios de vigilancia epidemiológica, ¿no? Si recordáis, incluso decía Pilar, la microbiología es el primer paso, es lo más importante. Bueno, yo cuando planteamos el programa, Bruno y yo tampoco pensábamos que iba a quedar tan hilado, ¿no? Pero esta charla, que es la que hemos decidido ponerlo a principio de este día, pues podíamos haberla puesto también ayer, ¿no? Entonces hay una primera parte que voy a tratar de que sea más ligerita, porque es recordar algunos de los conceptos que pudieron comentarse ayer, que son las iniciativas que han tenido en cada uno de los países en relación a lo que es los estudios de vigilancia epidemiológica. Esa parte ya os digo que la pasaré pues un poquito más ligerita, tenéis ahí las citas, luego como se va a quedar grabado, pues si queréis volver a ello podéis consultarlos. Para terminar, pues explicando realmente cómo se hacen los estudios de vigilancia y algunas experiencias concretas que hemos tenido pues en nuestro propio grupo de trabajo, en nuestro propio grupo de investigación. Bueno, aquí tenéis lo que sería la definición. Aquí tenéis lo que es la definición de estudios de vigilancia. Es una definición que he cogido de un libro de texto, es un libro de texto ya que tiene unos años, del año pues 1996, pero fijaros que es la primera parte es probablemente lo más importante, es la recogida sistemática, luego añade algo que es el análisis de los datos y la interpretación que pueden tener. Realmente aquí está mezclando dos cosas, ¿eh? El surveillance sería la recogida sistemática de los datos. Luego hay una parte, que es lo que veis en la parte de abajo, que es el monitoring, es decir, diferenciamos lo que es el surveillance y el monitoring, que el monitoring realmente es el análisis de esos datos. Y aquí ya os adelanto que hay una lucha un poco entre los que generamos los datos de surveillance, que es a través de los laboratorios, de los servicios de microbiología, y los epidemiólogos, que son los que hacen, teóricamente, el monitoring, ¿no? Y claro, os digo que hay como una lucha ahí, diciendo, oye, yo si produzco los datos, me gusta analizarlos, ¿eh? Y los epidemiólogos dicen, no, quien tiene que analizarlos somos nosotros, ¿eh? Esto os lo pongo un poquito en perspectiva. Realmente los programas de vigilancia pueden ser las enfermedades infecciosas, el uso de antimicrobianos o la resistencia a los antimicrobianos, pero que van a estar relacionados unas con otras, pues en los conceptos que tenemos que manejar. Los estudios de vigilancia tienen pues una trayectoria desde hace años, incluso hay documentos de posicionamiento pues de distintas sociedades. El primero que veis es la Sociedad Americana de Microbiología, donde ellos, o para ellos, los estudios de vigilancia en los años 90 era para la mejora de la utilización de los antimicrobianos, que no deja de ser una situación que volvemos actualmente a comprender, que los estudios de vigilancia epidemiológica lo que nos van a servir es para controlar de alguna forma la resistencia a los antibióticos, pero también para mejorar su uso. Si conocemos cuál es el perfil de sensibilidad de los microorganismos, podremos elegir mejor pues las opciones terapéuticas. Y aquí veis un grupo de trabajo que se creó por Giuseppe Cornaglia, que fue presidente de la Sociedad Europea. Desgraciadamente esta persona murió pues hace un par de años.
esta persona, pues también visionaria en este campo, creó el grupo de trabajo de vigilancia de la resistencia, ¿no?, que es el grupo ESCAR, que está metido pues dentro de la sociedad europea. Y ahí uno de los objetivos que planteaba este grupo de trabajo en cuanto a la vigilancia epidemiológica de la resistencia, que está recogido pues en esta publicación que veis aquí, en el Drug Resistant Updates del año 2010, es precisamente poder alertar de la emergencia de los nuevos mecanismos de resistencia, un aspecto que particularmente nos interesa mucho a los microbiólogos y que luego posteriormente Jordi Vila desarrollará más en extenso. ¿Y dónde se inician los estudios de vigilancia epidemiológica? Realmente yo, cuando me empecé a formar como microbiólogo en los años 90, pues a mí me dijeron, hay que participar en la producción de valores de sensibilidad para saber si las bacterias son sensibles o resistentes. En aquellos años pues me dijeron, hay que trabajar con neumococo, y producíamos datos dentro de un programa que se denominaba Alexander Project. El Alexander Project es un programa que ya ha desaparecido, actualmente es seguido pues la empresa que ha heredado de alguna forma este estudio, que es GSK actualmente, pero en aquellos momentos era Bichan, que se denominaba el proyecto Alexander, el Alexander Project. Y lo que tenía como objetivo es mejorar el uso de los antimicrobianos que se utilizaban en infección respiratoria en la comunidad. En este tocó con Pneumonia. Y David Firmingham, que es un microbiólogo británico que está ya jubilado, esta persona, en un artículo del año 2002, establece un poco cuáles son los criterios de los estudios de vigilancia y sobre todo cuáles son los objetivos. Él plantea en este trabajo que es cuantificar la resistencia, mejorar lo que es el uso de los antimicrobianos, la parte clínica, el hacer educación. También le servía, y este es un estudio que está financiado por la industria farmacéutica, y luego hablaremos de los estudios pues que son más de iniciativa pública y de iniciativa privada, y al final uno de los objetivos era controlar la resistencia. Claro, en aquel entonces, cuando hacíamos estos estudios, no entendíamos muy bien, decíamos qué interés puede tener una empresa farmacéutica en medir la resistencia, ¿no? Era un poco la pregunta que hacían ayer también. Dice, a la industria no le interesa disminuir la resistencia, o por lo menos disminuir el consumo de antimicrobianos, porque de alguna forma va a tener menos beneficios. Y nosotros decíamos, vamos, si van a medir la resistencia, va a poner en evidencia que hay resistencia a antimicrobianos, con lo cual se van a utilizar menos los antibióticos. Nada más lejos de la realidad. Fue un éxito para Bichan en aquel entonces, y se demostró que el estudio de vigilancia epidemiológica mejoraba el uso de antimicrobianos y de alguna forma pues evitaba pues la emergencia o el desarrollo de más resistencias a los antimicrobianos. Fijaros, la OMS, y yo creo que este documento pues ha sido nombrado también ayer, en el año 2001 establece ya un documento de posicionamiento de la vigilancia de la resistencia, ¿no?, asegurando o tratando de decir que debería existir o debe existir una red de laboratorios que puedan generar estos datos de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Esto también pues nos lo mostraron ayer, es el Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la Salud, que es el plan que se hereda del anterior, del año 2001, donde también nos dice, fijaros, en el objetivo 2, Evidence-Based Through Surveillance and Research, es decir, nos insta a hacer también estudios de vigilancia epidemiológica. Y esto lo transponen los distintos gobiernos, ¿no? Fijaros, este es el plan de Obama en cuanto a lo que se debe hacer para evitar la resistencia a los antimicrobianos, es del año 2014, y nos pone 3 puntos, nada más que 3 puntos. Nos dice, improving our surveillance of the rise of antibiotic resistant bacteria. Nuevamente, hacer estudios de vigilancia, tratar de mejorar lo que es la longevidad de los antibióticos, es decir, no innovar a lo mejor con otros antibióticos, sino mejorar lo que tenemos para preservar su actividad a lo largo de los años. Y luego pues también nos habla de actividades de investigación, de descubrimiento de nuevos antimicrobianos, etcétera. Y otro plan que ha tenido también pues mucho predicamento y seguimiento, lo hemos citado muchísimo, es el plan del Reino Unido, por Tim O'Neill. Este se publica en distintos documentos en el año 2014, 2015, 2016, tiene más puntos que el anterior, pero fijaros, en el punto 4 también nos pone mejorar lo que es la vigilancia de los estudios epidemiológicos. Los puntos son curiosos, Fijaros,
Yo simplemente os voy a destacar este 7. Dice, improve the number, space and recognition of people working in infectious disease. Bueno, nos apuntamos a ese, ¿no? Pero que él lo recoge, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque había muchas personas que se dedicaban a otras áreas relacionadas con la sanidad, pero no a las enfermedades infecciosas y en concreto a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Esto es también un documento que nos hizo ayer referencia Laura Marín, que es esa reunión que citó ella en las Naciones Unidas, que marca un antes y un después en cuanto al posicionamiento de los países en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Es una reunión que se denomina de alto nivel. Yo creo que esto también, en la reunión nuestra podemos decir, Bruno, que es de alto nivel, es decir, ¿por qué no?, de la Organización de las Naciones Unidas, donde nos pone una serie de puntos también de cuáles deben ser las soluciones para evitar la resistencia a los antimicrobianos. Nuevamente, vigilancia, medidas relacionadas con la higiene, con el acceso a los antimicrobianos, la búsqueda de nuevos antimicrobianos, los programas de educación, el stewardship, que estoy seguro que Jesús Rodríguez Baño va a hacer referencia a ellos, y también el acceso a lo que serían los diagnósticos rápidos para mejorar la utilización de los antimicrobianos. ¿Y en Europa qué tenemos? En Europa tenemos un plan de acción también. Este plan se publica en el año 2017, está en revisión también ahora, donde se establecen también los estudios de vigilancia epidemiológica y nos dice concretamente que los laboratorios de microbiología debemos estar preparados para realizar estos estudios de vigilancia epidemiológica, teniendo las técnicas adecuadas, teniendo la dotación específica para poder coleccionar los datos en relación a la vigilancia. E incluso nos dice, puesto que haré una mención a lo largo de la intervención, cuáles deben ser los criterios que deben ser los establecidos por el Comité Europeo del Antimicrobiano, del Antibiograma, que es EUCAS, para hacer esos estudios de vigilancia a los antimicrobianos. Y esto se transpone al Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos que nos comentaron ayer, pues tanto Antonio como Cristina. Fijaros, las líneas estratégicas, nuevamente, la primera línea es la vigilancia del consumo de los antibióticos y la resistencia. Volvemos nuevamente a la diapositiva inicial, donde os definía lo que eran los estudios de vigilancia epidemiológica y lo que se mide, tiene un nombre curioso, que la primera vez que uno lee estos documentos dice, bueno, y esto se llaman Operation Units of Surveillance. Estas son las unidades operativas de vigilancia, o bien las enfermedades infecciosas, o bien la resistencia a los antimicrobianos, o bien el uso de antimicrobianos. ¿Y cuáles van a ser esas unidades operativas de resistencia en relación a la resistencia a los antimicrobianos? Pues lo que hacemos diariamente en los laboratorios de microbiología. Generamos datos de sensibilidad que se traducen en categorías clínicas, que es una bacteria que es sensible o que es resistente, o que es sensible cuando se mejora la exposición, que son aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Pero la medida que vamos a utilizar, y esto va en relación con el título de la presentación, es el valor de la concentración mínima inhibitoria. Fijaros, en el laboratorio de microbiología podemos estudiar la sensibilidad a los antimicrobianos o de una bacteria a los antimicrobianos, si es sensible o resistente, utilizando distintas técnicas. Podemos utilizar lo que denominamos los test fenotípicos, donde tenemos aquí incluidas los valores de concentraciones mínimas inhibitorias. Podemos utilizar métodos genéticos, que esto es la tendencia de cómo deben realizarse, y avanzaré en la charla en este sentido en los estudios de vigilancia, y luego pues interpretando los datos que tenemos. Esto como en cualquier actividad médica o clínica. En este caso, un médico que atiende al paciente interpreta los signos o los síntomas, nosotros interpretamos también valores que podemos obtener en el laboratorio de microbiología. ¿Cómo se define el valor de la CMI para lo que estéis más lejos de lo que es el campo de la microbiología? Como la concentración mínima de antimicrobianos que es capaz de inhibir el crecimiento visible de una bacteria. Esto es 50, 60 años, es la misma, aunque con herramientas distintas. Antes se hacían pues con métodos más manuales, ahora tenemos algunas máquinas en los laboratorios de microbiología que nos ayudan a ello, y luego tenemos un documento, que es el documento ISO, el documento
marca la técnica. Saldrá una primera parte donde establece también estos criterios. Y estos pues nos sirven para predecir de alguna forma lo que es el éxito o el fracaso terapéutico, y esto se realiza a través de lo que denominamos los puntos de corte, y también sabemos que un valor de concentración mínima inhibitoria va a poder estar asociado con la presencia o con la ausencia de un mecanismo de resistencia. Existen dos comités a nivel internacional que establecen cuáles son los criterios de cómo se deben interpretar estas pruebas de sensibilidad. En Estados Unidos es el CLSI, en Europa es el comité de UCAS, yo pertenezco a ese comité de UCAS, y establecemos cuáles son esos criterios para interpretar estas pruebas de sensibilidad. Pero un punto importante que tenéis que tener en cuenta son los clinical breakpoint, nos sirven para definir si un paciente que tiene una infección por una bacteria que es sensible o resistente a ese antibiótico va a tener mayor o menor probabilidad de tener un éxito o un fracaso terapéutico. Pero también definimos otros puntos, que son lo que denominamos los puntos de corte de vigilancia epidemiológica, que nos sirven para inferir si una bacteria tiene un mecanismo de resistencia adquirido o no. Puedo desgranarla. Estas gráficas las podéis descargar para cada antibiótico y para cada bacteria de la página web de un programa específico para ello, donde se establecen unas distribuciones. Esas distribuciones son el número que se ven inhibida por una concentración mínima inhibitoria de los antimicrobianos. Fijaros, tiene una distribución. Aquí he elegido Escherichia coli y ciprofloxacina. Un primer pico de la distribución, que habitualmente son bacterias que no tienen mecanismos de resistencia. Punto, que es este que veis, que es el ECOP, que nos divide las bacterias que no tienen ese mecanismo de resistencia adquirido de aquellas que tienen un mecanismo de resistencia adquirido. Fijaros, ahí he puesto los puntos de corte, que en este caso coinciden los de UCAS con los del CLSI, y fijaros que hay bacterias que están por de ellas algún mecanismo de resistencia de bajo nivel. Evidentemente, por los estudios que se han hecho, pues cogiendo esas bacterias que se inhiben por esa concentración mínima inhibitoria, sabemos que tienen un determinado mecanismo que se asocia con ese valor. Bueno, esto nos define de alguna forma qué es lo que podemos hacer también esos valores de concentración mínima inhibitoria. Podemos utilizar los puntos de corte, podemos decir cuántas bacterias son sensibles o resistentes a los antimicrobianos, pero utilizando también los puntos de corte epidemiológico podemos decir cuántas bacterias pertenecen a la población. Pues de esa definición de lo que sería. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que de microbiología? Generamos un montón de datos, todos los días un montón de datos. Probablemente el reto futuro sea cómo se pueden captar estos datos de forma automática para agregarlos en bases de datos grandes y interpretamos los valores de sensibilidad o técnicas moleculares, cuáles son los mecanismos de resistencia. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para el paciente, porque podemos ver cuál va a ser la probabilidad de que mejore con el tratamiento de ese antimicrobiano, pero también, y esto es vigilancia de que tiene relevancia desde el punto de vista de la salud pública, podemos generar alertas epidemiológicas, recordar lo que nos decía Edgar, y también pues conocer lo que es de la resistencia. ¿Cuáles son los programas que tenemos? Os los he dividido, algunos de ellos, no es una lista muy exhaustiva, quizás la parte de arriba sí lo es, más específica, que son los que son desde el punto de vista de lo que es el dinero público que se da, que es el EASNet, hablaremos un poquito
pues el día pasado, Pilar, que es el estudio de vigilancia que realizan en la región pues, de las Américas, como definía ella. Y luego tenemos MAR, que está financiado por MSD, que es nuestro sponsor de este curso. Podía haber traído, pues no sé, el Atlas, que lo financia en este caso Pfizer, o algunos otros que están puestos ahí. Las públicas, bueno, pues porque hace antibióticos específicos, microorganismos que son centinelas, y la parte privada está incluida en un aspecto regulatorio que establecen las propias agencias que dan la autorización de lo que sería el marketing o la comercialización de los antimicrobianos. Para poner un antibiótico en marcha se debe hacer. Las empresas están obligadas a hacer un estudio de vigilancia post-marketing. ¿No? Eso va también unido a uno de los comentarios. Hombre, parte de los beneficios que tienen las empresas farmacéuticas se deben utilizar en antibióticos en la vigilancia de la epidemiología, que viene muy bien desde el punto de vista del conocimiento de la resistencia. ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos? Ha habido una alerta de Argentina donde decía el incremento de bacterias que tienen más de una carbapenemasa. Esto es una realidad. La globalización de los mecanismos de resistencia. Pero esa globalización también es distinta en los distintos países. Las realidades son distintas y debemos conocerlas de forma específica. Crípticos que no se expresan adecuadamente y que debemos también vigilarlos, los puntos de corte o lo que serían los costes asociados a cómo se deben realizar actualmente los estudios de vigilancia epidemiológica. También el número de antimicrobianos que tenemos son muchos más. Fijaros, aquí veis cuáles son los antimicrobianos que han sido pues aprobados, muchos más, y por lo tanto uno cuando va a hacer un estudio de vigilancia, lo que es el estudio de vigilancia de un artículo de David Livermore, es una representación, lo mismo que esas gráficas de UCAS. Podéis ver aquí cuál es la representación de meropenem y cepas de enterobacterias. Fijaros que he representado el punto de corte de sensibilidad, el punto de corte de resistencia y las cepas que recogen pues carbapenemasas o que expresan carbapenemasas. Fijaros que por debajo del punto de corte tenemos cepas que tienen carbapenemasas. Eso, desde el punto de vista clínico, hay mucha discusión si serían tratables o no serían tratables. Hablará también un poco en relación a este tema, pero esta es la realidad. Son mecanismos de resistencia que pueden estar presentes y la asociamos con estos mecanismos, podemos definirlo mejor, pero si estamos estableciendo valores de sensibilidad o de resistencia, se nos van a escapar algunos mecanismos que podemos estar considerando. Esto es similar, esto es un trabajo nuestro que está pendiente, parecidos a los anteriores, son cepas pues, recogidas en España de enterobacterias y de Pseudomonas aeruginosa, pero fijaros que estas que están por debajo del punto de corte pues tienen, algunas de ellas, pues OXA 48 o algunas incluso pueden tener algunas metaloetas de masas. Bueno, también este trabajo os lo he puesto, luego haré referencia más adelante a él. Nos hace también pues, una imagen de que incluso en países que son cercanos a Pseudomonas aeruginosa, la epidemiología es absolutamente distinta. No tiene nada que ver. Fijaros, estos son distribuciones de CMIs de ceftalozano, tazobactam. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que pueden tener? En España tenemos cepas que están más relacionadas con BIN. En Portugal, al menos en aquellos años, puesto que ha cambiado rápidamente, al menos en España, tenían cepas que estaban más relacionadas con otro mecanismo de resistencia, también que produce resistencia, por lo menos al ceftalozano, tazobactam, en este caso, que son las GES. Bueno, el estudio de vigilancia EARS, que es el estudio europeo,
Este podéis entrar del ECDC, proyecto que es lo que se hizo en Europa, aprovechar lo que existía en los distintos países para poderlo poner pues a disposición de lo que sería la comunidad científica. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas, y fijaros que no son muchos los antimicrobianos que se vigilan, pero que ha dado juego para ver esa evolución de la resistencia a lo largo de los años. Estos serían los gran positivos, igual, y podéis entrar en la página web, hay una herramienta informática de forma individual. En el ECDC, cómo ha ido evolucionando en Europa la resistencia a los carbapenémicos en Klebsiella pneumoniae. Prácticamente el mapa es verde, salvo algunos países como Grecia, que nos hacen referencia a pues esas resistencias o mayores porcentajes de resistencia. Bueno, nos cambian los colores en el año 2017, pero fijaros impacta de alguna forma en esa utilización de los antimicrobianos. Al igual que existe pues, el estudio EASNet en Europa, en otras zonas del globo existen programas muy similares que están auspiciados por la organización. Ayer, que está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, que recoge de la misma forma que LEARS algunos indicadores o microorganismos centinelas. Incluye otros más, por ejemplo, también incluye Neisseria. Y fijaros, aquí sí os quería poner este documento, que es de la EMA, donde exige a las compañías farmacéuticas, obliga epidemiológico. Esto pues están generando datos, es decir, que de alguna forma son complementarios los datos que se generan pues desde el punto de vista público con aquellos que se generan con financiación privada. El ejemplo del SMART. El ejemplo del SMART es un programa que el interés en aquel entonces era el ertapenem, es decir, esto también hay que verlo en perspectiva. ¿En función de qué? Pues del interés que tiene esa compañía farmacéutica, que son los distintos antimicrobianos que van introduciendo en el arsenal terapéutico, inicialmente en relevancia. Cambiando la forma de trabajar a lo largo de los años. De CMI, actualmente se recogen también esos valores de CMI, pero fijaros, se ha incrementado los estudios de interpretación fenotípica, los estudios moleculares, incluyendo actualmente la secuenciación, que es lo que está más relacionado con esa segunda idea de lo que sería el resistoma. Y fijaros, he tomado dos artículos, que, bueno, uno muy inicial, del año 2005, 70 estudio GLASS. Aquí tenéis pues algunas de esas publicaciones, del SMART y el ertapenem, pues hay 74 publicaciones actualmente en PubMed. Algunas de ellas pues han sido promovidas desde España. Aquí tenéis de SMART imipenem relebactam o SMART y cetolozano tazobactam. Algunas pues de iniciativa española, donde nos ha permitido ver cuál hay un programa específico que es de beta-lactamasas de espectro extendido. Esto también lo podemos obtener a través del estudio SMART. También podemos establecer pues, distribuciones de concentraciones mínimas inhibitorias en relación a estos nuevos antimicrobianos. Han ido cambiando en estos estudios pues, la investigación, los criterios y, sobre todo, avanzando cetolozano.
específicamente con aquellos microorganismos que entran dentro de estas categorías, cuáles son los genes de resistencia que podrían afectar a este antimicrobiano. Tendríamos lo mismo con Pseudomonas aeruginosa, y esto es una publicación también a la que hice referencia antes, recordad al principio, y aquí se muestra muy bien esa evolución. Lo primero es conocer los porcentajes de sensibilidad. Para eso necesitamos establecer las concentraciones mínimas inhibitorias. Estos son los distintos hospitales que han entrado dentro de este estudio de vigilancia, y también pues, nos permite establecer unas correlaciones, puesto que se ha utilizado la secuenciación de genomas completos y el análisis bioinformático, tener la epidemiología de cuáles son los clones que puedan estar circulando, cuáles son los mecanismos de resistencia adquiridos o cuáles son los mecanismos de resistencia mutacionales por ese análisis de las secuencias de genomas completos. Y esto nos lleva a esa segunda parte, ya muy brevemente, que sería el resistoma. Es decir, el resistoma, la primera vez que aparece en 2006 por el grupo que luego pues avanza en otra publicación en el año 2007, en este que es el reservorio de genes que puedan estar presentes en las... Incluso él publican otro artículo en el año 2007 donde nos habla del extended resistome, que sería todos los genes de resistencia y además todos aquellos que son importantes para su regulación. Cambiar lo que son las unidades operativas de vigilancia, ya no son solamente las CMIs, son los genes, los integrones, donde están presentes algunos de estos genes, los plásmidos y los clones, expandiendo lo que es el concepto de la vigilancia epidemiológica, no solamente a nivel de lo que son las CMIs. Y esto gracias a que se hace, pues son a la implementación de lo que son las herramientas de secuenciación de genomas completos. Este es un documento del Reino Unido donde establece también un posicionamiento de cómo debe hacerse, dónde debe pivotar, dónde se deben establecer pues los fondos para poder realizar estos estudios de vigilancia desde el punto de vista público en este caso, pero que ya habéis visto que hay iniciativas también privadas para realizarlos en este sentido, y el propio ECDC no es ajeno a esta evolución de los estudios de vigilancia y ya pues establece en el año 2016 en un grupo de expertos cuáles son los pilares para establecer también esos estudios de vigilancia, estableciendo pues el estudio del resistoma. Además nos dice, oye, pues ya que habéis hecho el estudio de secuenciación de genomas completos, hombre, podéis obtener muchísima más información desde el punto de vista de lo que es la epidemiología, las relaciones filogenéticas, los mecanismos de virulencia y lo que denominan el bombiloma, que son pues aquellos genes que participan o estructuras genéticas que participan en lo que es la transferencia de la resistencia. Avanzado el ECDC, esto va un poco lento en algunos de los casos, ¿no? Bien, es interesante. Yo creo que el coronavirus también lo que va a dar son plataformas en laboratorios para hacer esa secuenciación, y probablemente esta estructura que es el coronavirus se va a utilizar también para las resistencias a los antimicrobianos. Todo esto lo podéis encontrar también resumido en relación a lo que son estas nuevas plataformas en el Instituto Virtual de la JPI. Nos hablaba ayer Laura, os he puesto pues un pantallazo aquí. El registro es absolutamente gratis, o sea, lo podéis hacer y ahí podéis también pues descargar o tener acceso a ellas. Esta es una de ellas, de Comprehensive Antibiotic Resistant Database, pero existen otras, que esta es del Instituto Francés de Investigación, y esto, bueno, pues es ya lo que es la presentación desde un punto de vigilancia. Si os habéis... Yo me he fijado más en lo que es la parte humana, pero si nosotros hacemos vigilancia a ver, sí. Os decía que lo mismo que hemos hecho desde el punto de vista de la sanidad humana o la sanidad médica,
También podemos hacer lo mismo con bacterias que provienen del mundo animal o del medio ambiente. Incluso estas herramientas bioinformáticas o estas herramientas de secuenciación de genomas completos nos permiten avanzar mucho más en comprender cuál es la intrincada correlación de lo que es la salud global. Este es un artículo de Julian Davis, tiene ya unos años, del año 2010, pero que fue bastante visionario también en establecer que el antibiotic resistome iba a ser importante en los estudios de vigilancia epidemiológica, no solamente, como nos dice Evelina Taconelli, en la mejora del uso de antimicrobianos, pero también desde el punto de vista de la vigilancia con una perspectiva One Health. Y con esto, Bruno, tuyo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la charla, que ha estado muy interesante. Y mi pregunta sería más bien una curiosidad, y es que todo lo que hemos estado hablando aquí de estudios de vigilancia epidemiológica y concentración mínima inhibitoria, entiendo que va referido a bacterias planctónicas. Pero, ¿qué ocurriría en el caso de biofilms? Quiero decir, al final el biofilm es una situación mucho más compleja y no sé si es viable hacer esos estudios de vigilancia epidemiológica en esos casos, y si se pudiera hacer, ¿cuál sería el punto de corte o parámetro de estudio que se podría establecer? Como diría uno, me alegra que me hagas esa pregunta. Evidentemente se hace en estudio planctónico porque grande en cuanto a la correlación de utilización del antibiótico, lo que es la perspectiva clínica. E incluso también te diré que es lo que exigen las agencias reguladoras cuando se pone un nuevo antibiótico en circulación, cuando se va a utilizar, se hacen ensayos clínicos y hay que correlacionar el beneficio o lo que sería el éxito o el fracaso terapéutico con un valor de concentración mínima inhibitoria que nos dicen los documentos de la ISO cómo hay que calcularlo. Desgraciadamente, y se ha intentado establecer una correlación con bacterias en biofilm, sobre todo con infecciones que tienen determinados pacientes asociados pues, a su situación clínica. Uno de los puntos donde más se ha trabajado es, por ejemplo, en infecciones bronquial crónica, en bronquiectasias o en pacientes con fibrosis quística. Ahí sabemos que las bacterias pues, colonizan crónicamente el pulmón, se produce pues, una situación de persistencia a lo largo del tiempo que está precisamente ligada a los biofilm. En lo que es el posicionamiento terapéutico y de autorización de fármacos que se utilizan para vía inhalada, se ha tratado de correlacionar lo que es la sensibilidad en biopelícula o fracaso terapéutico. No se ha conseguido probablemente porque es muy complejo, es decir, ¿qué coges tú del pulmón que tiene colonizado un paciente? Coges un trozo que está en el lóbulo superior derecho o en la rama descendente derecha, es complejo, ¿no? O sea, que lo que tú coges para estudiar microbiológicamente es distinto a lo mejor lo que coges pues, en un estudio convencional en una bacteriemia, donde está circulando ese microorganismo, está teóricamente en una situación planctónica y la correlación es mucho mejor. Y por lo tanto no existe todavía ese estudio que nos establezca una buena correlación. Y probablemente también es porque los métodos que utilizamos para estudiar, si te dedicas a esto, de bacterias en biopelículas, son distintos. Tenemos los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, el método de Calgary, etcétera. O sea, tenemos muchas formas de estudiar la sensibilidad a los antimicrobianos en biofilm y no existe una estandarización perfecta para ello. O sea, que existen problemas metodológicos y luego problemas de poder interpretar desde el punto de vista clínico. Pero la pregunta es muy pertinente. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece pasamos a la siguiente presentación que la va a hacer pues Bruno González, con el cual tengo el honor de coordinar este. Bruno es veterinario, trabaja, como dijimos en la presentación, en el Departamento de Microbiología de Veterinaria de la Universidad Complutense y nos va a hablar de la resistencia desde el punto de vista del One Health.